Bienvenidos a todos al programa En Casa de la Poeta, tercer episodio. Bienvenido Elsa Tío. Puedes comenzar. Un gusto estar con ustedes y en este espacio donde, aunque yo soy poeta, preocupada por el Alzheimer histórico que está sufriendo este pueblo, me he dedicado un tanto a espantar el olvido y hoy vamos a acercarnos algo a la figura de una figura fundamental sin la cual Puerto Rico no sería hoy Puerto Rico, como van a ver más adelante, que fue el poeta, periodista y político Luis Muñoz Rivera. Y todo empezó en el mío, aunque voy a hablar sobre todo de Luis Muñoz Rivera ante la invasión, pero para que entiendan qué fue lo que pasó y cuál va a ser la actitud tanto del pueblo como de él ante la invasión norteamericana, vamos a decir que después del 1887, este es el heredero político de Valdoriotti de Castro. Ese hombre de 6 pies y ojos azules llegó y se quedó con un país emocionado por su verbo. Acuérdense que este periodista va a escribir un artículo diario por 30 años. Este hombre supo comunicarse con su pueblo. Y cuando muere en el 1889 Valdoriotti, él en el 1890 funda el periódico La Democracia, cuando Ramón Marín, el abuelo de Muñoz Marín, lo invita a Ponce para seguir la lucha en pro de la autonomía de Puerto Rico. Aceptó y desde ese periódico va a denunciar los atropellos, desmanes, el despotismo del gobierno español desde un estilo moderno, nada florido. Su entereza sorprende y seduce a los lectores. Fíjense lo que escribe Mariano Abril, que va a ser su mano derecha en el periódico La Democracia y que es otro excelente periodista, y dice: Luis Muñoz Rivera, a los 30 años de edad, fundaba el periódico La Democracia y en breve periodo paseaba por las carreteras la Guardia Civil, quienes lo apresaron en las cárceles de Cagua, Guayama, desafiaba la cólera de los capitanes generales, sufría 100 procesos, lo encerraban en los calabozos de Ponce, lo multaban, lo condenaban y no podían rendirle ni doblegarle jamás. Ya, ¿por qué fue que lo persiguieron tanto? Porque en ese periódico, desde el 1891, ya él empezó la idea de un propacto y no se decantó de repetir uno de sus lemas más conocidos, que va a repetir con igual vigor cuando invaden los americanos, que es el gobierno de Puerto Rico para los puertorriqueños. Sus campañas políticas fueron tan exitosas que si empezó en el 1891, en el 1897 consigue la autonomía, la primera constitución. No fue la del Estado Libre Asociado, la primera constitución autonómica, donde había 16 representantes y 3 senadores puertorriqueños con voz y voto, aprobado por la reina María Cristina, si no me equivoco que era el nombre, y por las Cortes Españolas, fue la que él consigue. O sea que a los 39 años, este hombre consigue una constitución que bajo ese nuevo régimen ya empezaba a decir: quiero las instituciones en manos de puertorriqueños, que no sean en manos de españoles. Empezó a hacer todos unos cambios fundamentales y de pronto en el 1898, en menos de un año, cuando todavía el gobierno no se estaba completamente estabilizado, porque las órdenes tardan los meses en llegar, llega la invasión. Y de pronto ese hombre que estuvo 18 años luchando con Estados Unidos, con España, que logra una constitución
y sobre todo que con esa constitución había una nueva idea de esperanza, de poder forjar un mejor país, porque había una generación de puertorriqueños extraordinarios, pero extraordinarios a todos los niveles. De pronto Muñoz Rivera vio derrumbarse su vida de un plumazo, vio desaparecer la constitución de tantos esfuerzos que desde Valdoriotti, que había luchado también Valdoriotti desde el 1887, él la consigue en el 1897 y nunca se le pareció al país más grande la figura de Muñoz Rivera, que cuando pierde todo, cuando se desploma su mundo y en vez de decir, miren, yo no he hecho un chavo, yo he perdido todo, yo he dado todo esto, ahora viene un gobierno que habla hasta otro idioma que no es el mío, a mí me han ninguneado, yo me voy a mi casa resentido. Ese hombre se incorpora y vuelve otra vez y empieza a volver a luchar nuevamente ante la invasión. Y por eso hay una frase que Clara Leer dice de él que me parece hermosa, que dice: tengo la bravura de la victoria y tengo más aún la victoria después de la derrota. En esa derrota, que fue una derrota casi personal para él y para el país, después de que el 25 de noviembre de 1897 la reina Cristina de Habsburgo firmó el Real Decreto firmando la Constitución Autonómica, donde fíjate la descripción que él hace de esa Constitución. Y cito a Muñoz Rivera: habíamos alcanzado un régimen amplísimo de gobierno propio, discutido y votado por el Congreso español sobre las bases del sistema parlamentario que practicaban todas las naciones europeas. España enviaba a la isla a un gobernador equivalente por su carácter dentro de la ley a un soberano constitucional que reina y no gobierna como en Canadá. Los miembros del gabinete, sin cuya firma no tendría validez ningún acto ejecutivo, eran naturales de la isla y la administración en su totalidad estaba en manos de los puertorriqueños. El Congreso español conservaba, es cierto, la potestad de hacer leyes estatutarias para Puerto Rico, pero en aquel Congreso español había como 14 miembros puertorriqueños y no se podía hacer ninguna ley de Puerto Rico que no lo hicieran los puertorriqueños. Pero de pronto, con la nueva ocupación, llegó Miles, pero llegó Miles con unas esperanzas donde decía: no hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante siglos oprimido, sino por contrario, a traerlos protección y libertades, instituciones liberales, etcétera, etcétera. Muñoz Rivera tiene reparo, pero ante un hecho consumado, espera que Estados Unidos extienda a Puerto Rico las conquistas democráticas adquiridas, porque pensaba, si eso lo dio la retrógrada España, que no va a dar Estados Unidos, que es el país de las libertades. Acuérdense que ya estaba la Estatua de la Libertad que les había regalado Francia a España. Y entonces al principio el general George Brooks, al mando, prestaba atención al gabinete autonómico para ocupar la secretaría que subsistirían, mientras no legislen para legislar las cámaras de Washington. Nada, pero era un entretente bobo. Ante esa realidad, Muñoz Rivera piensa servir a la nueva metrópoli que acababa de asegurarle el bienestar y el Estado de Derecho para Puerto Rico. Pero sobre nuestro sistema de justicia advertía Muñoz Rivera: si algo tiene Puerto Rico son tribunales y legislación. Tribunales existen en los Estados Unidos, pero nuestra legislación civil, criminal y procesal en sus diversos ramos hipotecario y mercantil, no lo duden, es superior a cualquiera de los Estados Unidos. Fíjate en los derechos civiles, las playas, o sea, había otra mentalidad, que las cosas eran del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Que en el 99, a finales del 98, ya para el 99, para febrero, llega Guy Henry. Y Henry se puso del lado del incondicionalismo de los políticos del patio, de los políticos asimilistas
que hablaban de la americanización a cualquier precio. O sea, y él es el que él disuelve el gabinete autonomista. El mismo Guy Tower que creó la policía insular para perseguir a todos los que no eran adeptos o criticaban el gobierno o defendían la afirmación puertorriqueña. De todas maneras, la alianza le dio amplia ventaja a los republicanos para combatir a Muñoz Rivera, porque Barbosa sabía inglés, fue del campo republicano, proponían la completa americanización y absorción de la isla, y el 25 de marzo del 89 se funda el Partido Republicano con el apoyo de todo el gobierno americano, y en el 1899 el Partido Liberal se convierte en el Partido Federal. Pero 4 días más tarde, ya Muñoz Rivera, con su olfato político, decía: aceptar lo que le había impuesto el destino, proponiendo sobre todo las cosas el bienestar de la isla, y presenta un programa completo de acción conducente a este fin. Cada una deben ser atendidas. Y también dijo: bueno, cuando vengan a entrevistarlo está bien, pero si nos quitan la carta o la Constitución autonómica, que nos den algo superior, porque ya él tenía miedo de que, con su sentido de equilibrio, pensaba que no nos iban a dar algo superior a lo que teníamos. Y entonces empiezan los dos. Fíjate, en ese momento el Partido Federal tenía la estadidad en la plataforma, que después viene de la ilusión al desengaño, que borra, que después dice: no, la estadidad es una calamidad para el país, no puede ser. Y de ahí después disuelve como al año y pico el Partido Federal, y se funda el Partido Unión de Puerto Rico. Pero los dos hablaban, tanto Barbosa como Muñoz Rivera, de la americanización. Pero lo que es importante es que no significaba lo mismo para los republicanos que para los federales. Porque no significaba lo mismo, porque yo te diría que con su ¿cómo es que se llama? Para ellos, la americanización era para los federales, era que diga, sí, para los republicanos era la americanización completa, absorción, pero la americanización para Muñoz Rivera era conseguir derechos, era conseguir gobierno propio. No veían de la misma manera. Y entonces él empieza a combatir el yugo del idioma, que hablaba de la insufrible subalternidad del idioma, combatió la usurpación de las tierras agrícolas, propuso el derecho a gobernarnos por nosotros mismos, y entonces empieza a hacer unas luchas internas que van molestando al gobierno que ya llega el gobernador Allen. Tan es así que se molesta que cuando de pronto ve que viene la ley Fora, que dice: pues nos engañaron, espérate, nos iban a traer Mike dijo que más libertades, y nos traen la ley Fora. Y mira, el 25 de julio de 1899, él se niega a celebrar la entrada de los americanos por Guánica, y miren la cita que hace y que escribe Luis Muñoz Rivera para explicar. Dice: el gobierno americano encontró en Puerto Rico una autonomía más amplia que la del Canadá. Debió respetarla y ensancharla, y solo quiso y pudo destruirla. Teníamos además propuesto un presupuesto considerable. Teníamos un idioma oficial en que era fácil entendernos con los gobernantes. Teníamos municipios autónomos y libres por ley. Hoy tenemos municipios sometidos a la tutela del gobernador civil en asuntos políticos y a la tutela del Tesoro Central en asuntos económicos y administrativos. No se creó un cuerpo de policía para el provecho de un partido adulador, refiriéndose al Partido Republicano, ni intervino un funcionario civil en la conducta de los jueces, como interviene el gobernador ordenando la excarcelación de un guardia que disparó su revólver sobre mujeres indefensas. Y por ahí sigue. Pero fíjense cuál es el ambiente, que es de la ilusión al desengaño,
tener la autonomía. Una persona que dijo, me voy a mi casa, ya no lucho más, voy a ver cómo me acomodo con esta gente y le hago, y no. Luis Muñoz Rivera entonces fue tildado por los adversarios como la persona más antiamericana, y por el mero hecho de defender los derechos del país, porque él siempre trató, puso alfombra, vamos a comunicarnos, vamos a entendernos, habló con Barbosa, vamos a unirnos todos para ir allá a pedir unas cosas para el país, y Barbosa se negó porque él quería la absorción completa del país. Pero vamos antes de seguir y explicar después en qué consistió la ley Foraker. ¿Quién fue ese Muñoz Marín que a los 30 años se atrevió a fundar un periódico en tiempos de terror? A los 39 años había alcanzado la Constitución Económica. A los 41 años había estado preso, como verán más adelante, en 42 elecciones. Vamos a ver, nos va a decir mucho las respuestas de sus paisanos cuando al fallecer un 15 de noviembre de 1916, de la costa a la montaña, va a estremecer de dolor a todo un pueblo. Oigan, eso no se hace. Aquí les voy a enseñar ahora las fotos del entierro, algunas de ellas, para que vean que por primera vez el pueblo se unió como país, se unió, se vio colectivamente juntos. Y ahora, a las 7, le voy a leer algunas de las crónicas de la época. A las 7 de la mañana del 17 de junio, empezaron a llenarse de público los alrededores de la Plaza Valdoriotti frente a la Plaza Municipal del Viejo de San Juan, desborde de dolor y derrocho, de demostración de pueblo. Por la mañana partieron de San Juan a Puerta de Tierra. Puedes poner también la de Puerta de Tierra. Ay Bonito, Cuamo, Juanadía, Cagua, Sidra, Calley, Ponce, hasta llegar a Ponce a las 9 de la noche. Eso es en Santurce todavía. En Ponce lo esperaban más de 5, eso es en Cagua. Fíjense cómo ese hombre, eso no se da de un día para otro, eso es en Calley. Qué fervor había en ese pueblo que lo amó de esa manera. Y para entender más esa reacción, eso es Ponce, para entender más esa reacción, que es casi una radiografía del espiritual de un pueblo que se desbordó de dolor. Y fíjense lo que miren ahí en Ponce, miren lo que dice Bolívar Pagán, que era del partido contrario a la muerte de él, que es historiador y miembro del Partido Socialista. Dice, la muerte de Muñoz Rivera ocasionó una emocionada explosión de duelo en toda la isla, participando todo el pueblo y todos los partidos y organizaciones gubernamentales, cívicas y sociales. Sus funerales tuvieron carácter de apoteosis. El cadáver insepulto recorrió lentamente por diversas ciudades y pueblos de norte a sur, recorriendo montañas y valles por caminos trechos, materialmente alfondrado de flores. Todo el mundo tiraba flores y por la noche solo se veían velas. Eso siguió hasta la noche. Es que la gente, no hay derecho a que no se le oculten. Miren, cuando mi hijo ahora en San Ignacio estaba hace como 6 años, 8, estudiando en San Ignacio, en el libro de Escarano de Historia de Puerto Rico, tenían un parrafito de menos de 3 líneas de Muñoz Rivera y lo que decían que era estadista. No hay derecho a tratarnos de borrar la historia de este país para una figura que sin ese hombre Puerto Rico hubiera dejado de ser Puerto Rico, y ya verán por qué. Y aquí dice el periodista y abogado y poeta Franco Cervoni, cuando hace un tercio de siglo Muñoz Rivera dejó el pinacho de sus montañas, desde entonces no ha tenido descanso. Del pupitre a la cárcel, al duelo, al ministerio, a la diplomacia, al parlamento, su vida transcurrió entre fatigas incesantes, ni un momento de truega, ni un momento de reposo, y todo por su país. Lo dio todo lo que pudo darle, porque Muñoz Rivera nos dejó huérfanos, huérfanos de su espíritu en continua vibración, huérfanos de su cerebro, creación, huérfanos de su infatigable energía y de su indomable aliento. Manuel Martínez Dávila, el poeta y escritor, él combatió por la patria con la fiereza del león y no se entristeció
ante los cerrojos y no se espantó ante el rayo del despotismo. Iluminó el cielo de su patria con el fulgor ingente de los volcanes. Mira, este hombre tenía unos pantalones, se enfrentó a todo, y tuvo el coraje en Puerto Rico de que, fíjense lo que dice Celso Barbosa: mi ilustre adversario Luis Muñoz Rivera ha caído por la muerte y todo el país unido ante la enorme desgracia solo tiene un corazón para sentir muy hondamente tan terrible golpe y lágrima. Y dicha explosión de veneración y amor, ¿qué pasa? Fíjense qué es lo que encuentran. Resumamos. En el 1898 primero se pactó la Constitución Autonómica en el 97. Apenas implementó el gobierno, nos invadió. Y pasamos de la noche a la mañana de un país que tenía por fin esperanza a hacer un botín de guerra. Y ya yo se los había dicho, la lucidez de Muñoz Rivera lo dijo, que confiaba que no se nos arrebate lo que poseemos antes de darnos algo que sustituya con ventaja lo ya alcanzado. Pero de la ilusión vino el desengaño y el gobierno militar fue sustituido por la ley Coraker. Y a los 40 años, él vuelve a empezar a luchar en otro idioma que desconocía para denunciar que la isla la había dejado sin ninguna intervención en los propios asuntos. El porvenir del país era oscuro, gobernaba una nueva tiranía con el aplauso de los riparos del patio. Y ahí están viendo algo que les voy a explicar, que es el juicio del siglo del 1901, que me he encontrado la transcripción, que es una fabricación de caso inminente, porque la luna de miel se fumó, la indignación, pero para que sepan la rabia, por qué Muñoz Rivera se tira con esa rabia a arriesgar todo, que varias veces trataron de asesinarlo. Dice, para entender la rabia, veamos la carta, la nefasta ley Foraker. Él dice: el gobernador sería nombrado por el presidente de los Estados Unidos y se creaba el Consejo Ejecutivo, igualmente nombrado por el presidente de Estados Unidos. Este consejo tenía la singular misión de ser cuerpo ejecutivo del gobernador, con 6 de sus miembros como el gabinete del gobernador, todo norteamericano, los 5 restantes puertorriqueños, un sello de goma. Todo lo decían de allá. ¿Y qué decían los republicanos? En vez de unirse, no, vamos a dar, no, nosotros no nos podemos gobernar. No oyen eso ahora también. No repiten ese mismo lenguaje asimilista. Que todo lo hagan los americanos, que vengan juntas de control fiscal, que todo lo hagan. La ley Foraker catapultó las libertades prometidas y creó un ambiente de confusión. Y volvió Muñoz Rivera a coger la pluma. Y entonces el gobernador Allen estaba furioso. Acuérdense que para entender lo que estaba pasando en ese momento, en el 98, se crea esto. El gobernador Allen, es interesante de dónde viene el gobernador Charles Allen, de Hawái. Viene de Hawái, de la industria azucarera a Hawái, después de que le usurpó las tierras a los hawaianos. Y viene aquí, y ¿qué es la medida que hace? ¿En qué se convierte las promesas de maíz? Contribuciones sobre la propiedad. En España no había contribuciones de la propiedad. Esa era la forma en que tú atraías un país de terremotos y huracanes, que no era el dorado, que no tenía la riqueza, pues entonces tú lo atraías así. Y entonces devaluaron nuestra moneda. Nosotros teníamos una moneda propia que decía Puerto Rico y quitaron el crédito. Y Muñoz Rivera puso el dedo en la llaga cuando arremetió contra las nefastas medidas políticas, educativas, económicas y culturales que le pusieron al país con la ley Foraker. Y miren, Muñoz Rivera revela unos siniestros planes del Bill Hollander. Esto se parece mucho ahora. Sentado enfrenando a los poderosos intereses económicos de la lucrativa industria de la caña, el 90% absentista, organizada por compañías norteamericanas. Ustedes se acuerdan que dice que al principio los americanos eran tan buenos que estudiaron todos los caminos y vieron dónde estaban los caminos y qué bien estaban ya trazando cómo dividir la isla en 4 zonas azucareras. Para silenciarlo, él empieza a escribir de este Hollander
Y ¿cómo es que se llama? Ante eso, mira lo que escribe, y cito otra vez a Muñoz Rivera en el 1901. El plan de dicho proyecto tenía como propósito forzar a los propietarios pobres a vender sus fincas o abandonarlas a otros más afortunados. Después del ciclón y la crisis económica que viene atravesando este país, pocos son los agricultores que pueden resistir el Bill Hollander. La mayoría tendrá que entregar sus propiedades a los americanos. Ya se deben estar formando para comprar a Puerto Rico. Hay un americano, Mr. Hollander, partidario de la asimilación a todo trance, y viene a facilitarle el camino si se aprobara su bill, proyecto de ley o legislación. Antes de un lustro, la mayoría de las fincas habrían pasado de manos de los puertorriqueños a los continentales. Esto, una vez afincado, serían los dueños absolutos del país, y tras la emigración, ¿cómo es que se llama? Y tras la emigración, braceros que ha empezado, vendría la de los propietarios, y tras esta la emigración de todas las clases sociales. Y termino la cita del Bill Hollander diciendo: es pues el primer puntapié que se ha de arrojar de este país a un pueblo y a una raza. Y cuando habla de raza no habla de color, sino de comunidad de pensamiento. Ante sus desregalaciones, revelaciones, ante su pelea de cada cosa que se estaba haciendo, ya habían metido a la cárcel a Evaristo Icoa también. Luis Muñoz Rivera, para inutilizarlo, empezaron a tratar de desprestigiarlo y destruyeron su imprenta. En la calle Fortaleza número 19 estaba la imprenta de él, que entonces la llamaba el Diario de Puerto Rico, porque la democracia era para enfrentarse también a los españoles, ¿no? Que ustedes monarquía, pues democracia, pero aquí el Diario de Puerto Rico, y él vivía arriba, en Los Altos. Y como si eso no bastaron, fueron a destruir completamente su imprenta, y que la vida de él ya corría peligro. Para llevar a cabo esos ambientes, se creó un ambiente tan y tan asfixiante, y las turbas republicanas, que eran una ala del brazo del gobernador Charles Allen. Y el escritor Cayetano Colichuté abunda sobre eso y dice: tanto los jefes como la prensa republicana enfocaron sus ataques directamente contra el señor Muñoz Rivera, a quien hacían responsable único de la actitud de rebeldía y de condena adoptada por el Partido Federal. Nunca se vio en el país alguno un hombre tan combatido, tan insultado y tan injuriado como el de Muñoz Rivera en Puerto Rico en el 1901. Repasando los periódicos de aquella época, asombra considerar hasta qué punto puede llegar el odio contra una figura de tanto relieve como era el ilustre jefe federal. Sin embargo, y quizás por ello, en el corazón de las multitudes se afirmaba y crecía el afecto con que el Partido Federal contemplaba la lucha titánica que sus jefes contenían contra los atropellos del gobierno, sobre todo sobresaliendo el director de la democracia. El periódico de la democracia fue el único que quedó en pie. Y como él decía, el poder que oprime a Puerto Rico ansía destruir el Partido Federal, es lo único que estorba la absorción rápida y completa. Ahora ustedes van entendiendo ese efecto apoteósico del entierro, y verán más por qué ese pueblo se convirtió y se vio junto, unido como un país por primera vez, junto ante el líder. Y entonces aquí pasa que en 20 minutos, cuenta Dalmau Canet, fueron a destruir su imprenta. Y cito: quedó destruida una labor de muchos años de trabajo. Acuérdense que de eso él vivía. Él vivía de su periódico. Arrojaron los tipos de periódicos por las alcantarillas próximas, destrozaron los muebles convirtiéndoles en astillas, rompiendo las prensas, golpes de barra contra los bloques de hierro. Cuando se quejó Luis Muñoz Rivera por teléfono al gobernador, este le contestó con otro tercero que estaba comiendo y que no podía ocuparse del asunto. Otra forma de faltarle el respeto a los puertorriqueños y decirle: tú estás solo, mijito, cuídate porque te vamos a matar. En parte por eso él se va al Congreso, porque ya temían por su vida.
Cayetano Colicuchi también narra la agresión al Diario de Puerto Rico, arrojando todo por las artes, pero el gobierno no le bastó con destruir la imprenta. Y ahora vamos al juicio. ¿Por qué? Porque entonces se tiró una hoja suelta que se firmaba Pueblo Soberano, escrita con esta advertencia: atacar los hombres del diario, empezando por la cabeza, o sea, la cabeza de Muñoz Rivera. Y piden que vayan a atacar la imprenta. Y lo llevaron a cabo en el mismo edificio de la calle Fortaleza, donde habían antes destruido la imprenta unos días antes, y en el segundo piso, donde vivía con su mujer y su hijo de 3 años, que ese era Luis Muñoz Marín. En ese ambiente viciado de violencia y de abierta impunidad a favor de las turbas republicanas, se repartió dicha hoja suelta que soltaron como un perro rabioso. Era un pasaporte para la violencia impune. Y la hoja suelta corrió como pólvora y llegó a manos del abogado Herminio Díaz Navarro. Creo que te puse una foto de Herminio Díaz Navarro, quien también tenía oficina en el Viejo San Juan, y preocupado por el anuncio, llega donde Muñoz Rivera y le dice: mira, te van a atacar, ya te destruyeron la imprenta. Y Muñoz Rivera, que ya había llamado y le habían dicho: no, problema no es nuestro, le dijo: vayan ustedes donde el gobernador Allen. Y él y Tulio Lariñaga, arquitecto, poeta y periodista, fueron a visitar a Charles, al gobernador. ¿Y qué se encontraron? Que el gobernador Allen tenía allí en su escritorio la misma hoja. Estaba saliendo de allí el alcalde Segovia, que era un archienemigo también de Muñoz Rivera. Y miren lo que les dice, y voy a citar las palabras del gobernador Allen: yo creo que el atentado no se realizará. El señor alcalde acaba de asegurármelo, pero sí se realiza, avisen ustedes en el acto por teléfono y yo enviaré fuerzas para rechazarlo. O sea, se fueron contrariados, molestos, porque no iban a evitar el ataque. O sea, si lo matan, si lo destruyen, pues entonces me llaman. Pero la lealtad al líder era tan grande. Ustedes no tienen una idea cómo desde la época de España lo arrestaban y allí iban los íbaros a ponerle hasta las pesetitas para sacarlo de la cárcel. Era fervor lo que tenían por Muñoz Rivera. La hoja que se había regado indignó al pueblo y habían 40 correligionarios de todas las clases sociales que llevaron con revólveres a defender a Muñoz Rivera. No les van a hacer nada al líder, no le van a hacer. Y se presentaron con permiso de porta a protegerlo. Pero ¿qué pasa? Que no pasaba nada, ya esa vez estaba haciendo de noche, ya se hizo de noche y todo el mundo se fue retirando. Y entre ellos estaba Herminio Díaz Navarro, cuando ya caminando por allá empieza a oír tiroteo. Y era entonces que habían ido a atacarlo, y Muñoz Rivera, para que no subieran a su casa donde estaba su hijo y su mujer, bajó con un revólver que llamaba Arturo, porque en realidad no tenía municiones, a evitar que subieran a la casa. ¿Y a quién arrestaron? A las turbas. ¿No les parece eso reconocible? No, arrestaron a Muñoz Rivera. Y entonces empieza el juicio. Ponla otra vez la foto del juicio, que eso es una caricatura del 1917 de la revista Juan Bobo, Recuerdo del Proceso. Y fíjate cómo empieza. ¿Cómo se llama el procesado? Luis Muñoz Rivera. ¿Qué profesión tiene? Periodista. ¿Cuántos años tiene? 41 años. ¿Ha sido procesado alguna vez? 42 veces. ¿Por qué delito? Por defender al débil contra el fuerte y al oprimido contra el opresor, por predicar el derecho y la justicia. Interrumpe el presidente. Bueno, bien, por hacer política. No, señor presidente, por hacer patria. Bobo no era. Este juicio se convirtió en el juicio del siglo. La gente lo seguía pueblo por pueblo. ¿Por qué ustedes creen que en todos los pueblos de Puerto Rico hay una escuela que se llama Luis Muñoz Rivera? Era sí, y fíjense, lo habían acusado a los 41 años con 42 veces preso. Tenía más cárceles encima que da. Al comienzo del juicio procede el licenciado López Landrón
a leerle el texto de la hoja suelta en la que falsamente acusan a Muñoz Rivera de libelo. Y también dice, si se reproduce aquel libelo inflamatorio, pueblo, si el libelo se reproduce, que no quede un periódico en la calle. Si el libelo se reproduce, que desaparezca la imprenta del diario. Pueblo, si el libelo se reproduce, que sean atacados los hombres del diario, empezando por la cabeza, pues claro, por Muñoz Rivera, y que Dios reparta suerte, el pueblo soberano. Y la suerte se repartió. ¿Y qué hizo Muñoz Rivera? Ay, yo me voy a quedar callado, ya yo me estoy metiendo en muchos problemas, ¿qué es esto? Yo no puedo más, yo me han destruido mi imprenta, ¿cómo yo me mantengo? Pero Muñoz Rivera peleaba hasta dentro de un coco. La hoja suelta que repartieron las turbas invitando a tocar se convirtió en parte de la prueba, pero al tiempo, ¿cómo es que se llama? Como yo le dije, había... miren, en el juicio él mismo pide, porque le iban a acusar a 4 años y medio de cárcel, acusándolo también de tratar de matar a un policía. Y Muñoz pide en el juicio mismo interrogar al policía comprobando la falsedad de las acusaciones. Le tenían más de 40 testigos en su contra. Todos desaparecieron, todos eran falsos. Hasta inclusive abogados republicanos de renombre se objetaron y fueron a favor de Muñoz Rivera porque se dieron cuenta de lo abusivo y de la difamación que conllevaba. Y Muñoz Rivera interviene y se pone el pie y dice, Muñoz Rivera, un hombre, como les dije, de 6 pies, ojos azules, imponente, un hombre grande, fuerte. Y les dice, miren, usted dice que yo le tiré a quemar ropa, que yo estaba así, mire el largo de mi brazo. ¿Usted cree que yo hubiera fallado? Bueno, pasaron 20,000 cosas en el juicio, que eso es para publicarlo, pero eso es otro momento. Las contradicciones flagrantes fueron constantes, no, y los 83 testigos de cargo se fumaron, se aflojaron y se negaron a ser interrogados por la defensa. Solo quedaron 4 testigos que se enredaron en sus propias contradicciones. El señor, fíjate lo que dice Muñoz Rivera, que él pide hablar, y esto también es algo que debemos ver que de esto sigue vigente. Y él pide hablar en el juicio y dice, el señor Muñoz Rivera se extiende en su discurso para persuadir a los jueces que a los 40 o 50 declaraciones que contra él aparecen no prueban nada o prueban que el tiroteo se quiso forjar un arma política con el solo fin de inutilizar a un hombre político, acosándolo de una infracción del código cuya significación moral sería más grave que la pena material. Y si esos ejemplos son frecuentes, y si es el espíritu de sectarismo, es capaz de llevar aquí a los ciudadanos a tales excesos, ¿cómo no creer que 50 o 60 sectarios se dispongan a declarar en falso, a mentir en prejuicio de un compatriota suyo y a pretender de esa suerte la anulación definitiva de este compatriota? Si hubiera estado solo Luis Muñoz Rivera donde esos ataques, no es arbitrario pensar que esa noche hubiera pasado lo peor. Dicho juicio, él salió victorioso y Cayetano Colicuchi lo describió décadas más tarde. Hay otra foto de él con Cayetano, dice, el país entero estaba pendiendo al proceso. Fue un momento cuando el gobierno perseguía y solicitaba el presidio bajo los pliegues de una bandera americana para los más nobles próceres de nuestras muchas luchas libertarias. Y en la tercera sesión del juicio comenta que el gran proceso se inició con los anteriores, llenos de espectadores. La prensa comenzaba a publicar detalles del juicio y la ansiedad pública llegó a un extremo jamás conocido hasta ahora. Todos se preguntaban con terror si después de escapar 42 veces a la justicia española, o sea, que ahora sería la 43, el gran campeón de las libertades públicas y sus compañeros sufrirían la suerte de Evaristo Icoa vistiendo traje de presidiario bajo la soberana autoridad de Estados Unidos de América. Pero de haber tenido éxito, la fabricación eran 4 años y medio de afrentosa cárcel. Y aquí pasa algo de película. No, miren, si aquí se puede hacer una película mejor que la de James Bond, porque hay muchas cosas que yo no les he contado. Pero aquí, ante la burda y despreciable fabricación del caso, el pueblo estaba indignado. Y antes del juicio, cuentan
que hubo una reunión secreta. Y esto lo va a contar nada menos que Fernando J. Matías, que fue testigo ocular. Y dice, cuando esto pasa, que le destruyen su imprenta, Muñoz Rivera muda la imprenta a Caguas. ¿Cómo consigue una? Eso es, si da tiempo se los cuento, porque ese es otro proceso cinematográfico de cómo él logra traer por las noches, sin que nadie se entere, con un carruaje y con una avanzada a caballo, una imprenta en un carruaje. Lo esperaban por la noche en una casa, salía después otra vez por la noche para que no lo vieran, hasta llegar a Caguas. Y ya cuando tenía la imprenta, porque no quería empezar el proceso sin tener una imprenta que se lo facilita, Ramón Marín y también su tío Vicente Muñoz, y dice, voy a contar que esto es impresionante lo que llama Fernando Matías. Aconteció una reunión secreta días antes del juicio. Entonces se personaron en la oficina de Muñoz 5 caballeros de deshogada posición, de esclarecido talento, y algunos de ellos con título universitario, a tener una conferencia con él. Vamos a decirlo por haber sido testigo ocular de ella. Prosigue Fernando Matías. No, eso es después, eso es para el Partido Unión de Puerto Rico. Pero dice, ¿qué motivó esta reunión secreta? Aquellos 5 caballeros manifestaron a Muñoz que, en conocimiento de que a la celebración del juicio se le condenaba a afrentosa prisión, ellos, los presentes, tenían a su disposición 8,000 hombres armados dispuestos a tomar por asalto a San Juan si el tribunal lo condenaba. Fíjense la lealtad al hombre frente a un ejército que ni el gobierno español se atrevió a enfrentarse al gobierno americano, que entonces el gobierno militar era el gobierno más poderoso del momento. ¿Y qué le contestó Muñoz? Ay, sí, qué bueno, y pongan fotógrafos por aquí y yo voy a decir que yo soy la víctima y miren a esto y llamen a la agencia de publicidad. ¿Qué hizo Muñoz? No permitiré jamás que por mi causa se derrame una sola gota de sangre de mis paisanos. Sabían que los iban a aniquilar a todos. No se me oculta el porvenir que me espera, pero lucharé hasta salir victorioso. Y si por desgracia caigo, quiero caer solo. Pero jamás, entiéndase bien, jamás quiero que en el mañana por mí se lleve a los hogares de mis paisanos el luto y la desesperación de madres y mujeres. Larga fue la discusión que sostuvieron estos caballeros con Muñoz, prosigue Matías. Por último, levantándose Muñoz de su silla, dio un golpe en la mesa y dice con fuerte, he dicho que no y no. Aquellos caballeros, bajando la cabeza, contestaron, puesto que usted no quiere, así sea. No obstante, uno de los caballeros que realizaba los 70 años, al levantarse de la mesa, dijo a Muñoz, amigo Luis, yo respeto su resolución, pero no respondo lo que sucederá si el tribunal le condena. O sea, que si hubieran condenado a Muñoz, ahí se hubiera montado el merequetén. Podemos concluir que solo un hombre de verdad que ama mucho a su pueblo prefiere enfrentarse solo ante la adversidad sin perjudicar y sacar provecho de sus compatriotas. Pero volvamos al juicio. La defensa débil y falsa y amañada, todos salieron absueltos porque no solo lo condenaban a él estaba defendiendo a él y todo un grupo de personas que lo apoyaban. Si el periodista Muñoz Rivera antes del juicio era querido y admirado, el veredicto de su inocencia lo convirtió de víctima a héroe nacional. Imagínate, le ganó a los americanos, le ganó al Charles Allen, le ganó a todo el poderío, todo un ídolo de masa y doblemente venerada. Luego del juicio se organizaron actividades públicas en su nombre y bajó por todos los pueblos, casi una reina de belleza que lo esperaban ansiosos, siendo deliberadamente aclamados por sus correligionarios. Se había atrevido Muñoz Rivera a enfrentar el poder absoluto bajo el mando del gobernador Allen, pero seguían los intentos de asesinato, seguían las turbas republicanas persiguiéndolo. La consigna del periodista y del líder y Muñoz, claro,
No defendemos el poder si el poder nos humilla. En el momento decisivo, la cobardía es peor que la muerte. Es la deshonra. Fíjense el perfil humano que hay de este hombre y que aquí solo se conoce que es una calle, una avenida. No hay derecho. Nos quieren convertir en arcilla fácil para la mano ajena y atraernos una estadidad por enema, como si aquí hubiera sido un paseo conseguir la autonomía. Y aquí la gente que no arriesga los celulares, no, quítenla, póngala, traigan esto ahí, negociamos, sin ningún respeto de la historia. Esta es la historia de Puerto Rico y cambiar esto a ver qué nos dan. Y si nos mintieron en el 50, ¿por qué no nos van a mentir ahora? Están jugando a la ruleta rusa, a la politiquería. Jennifer porque quiere jugar a la gobernación contra Pierluisi y el otro porque quiere ver si rompen y se compren el liderato y en partido. El amor que sentía Muñoz Rivera por el país fue tal que, como explican varios de los cronistas, le enterraron, había un enamoramiento, era como una novia, el pueblo fue su novia, el pueblo lo amaba. No ha habido esa relación víncula con un líder, no lo ha habido. Tal vez en el entierro de Muñoz Marín se fue, pero este fue todavía hasta más apoteósico. Y fíjase, ya en el 1904, aquello que él había avisado del Bill Hollander, de lo que iba a pasar, mira lo que escribe Muñoz Rivera en el 1904, cuando vio que nos estaban quitando las tierras. De las ciudades y los campos se alza el rumor de un descontento sordo y profundo o el clamor de una protesta que ya no cabe en los moldes de nuestra mansedumbre legendaria. La agricultura paga jornales exiguos porque la producción no basta para compensar al trabajador. El comercio que no era ya refraccionista porque perdió inmensas sumas en las crisis que la agobia. No hay crédito, los negocios marchan con lentitud abrumadora, el hambre que no existió nunca en nuestra tierra existe donde quiera, en el litoral lo mismo que el interior. Las fincas que representaban valores inmensos representan valores ridículos. Familias que en el 98 vivían en la opulencia, en el 1904 mueren sobre harapos de indigencia. El malestar engendra la inmigración a Hawái, a Yucatán, a Cuba y a Santo Domingo. Van los infelices braceros buscando el trozo de pan que Puerto Rico les rehúsa. Cada mes que transcurre trae una resta al número de propietarios nativos y una adición al número de burócratas importados. Los puertorriqueños estaban perdiendo sus tierras. Por eso Muñoz decía, hay que unirse contra eso. Por eso es que entonces el Partido Unión de Puerto Rico. Y alerta además de algo que también, y fíjate lo que dice, en Puerto Rico no influye en nada a los puertorriqueños, aunque se apelliden republicanos y obedezcan sumisas las órdenes oficiales. Luis Muñoz Rivera alerta sobre el plan de gobierno de eliminar los municipios. Serán múltiples los que combatir, dice, para eliminar por completo se lo quitó a los municipios la autonomía, se redujo a los ayuntamientos hasta trocarlos en juntas decorativas, se concentró en las oficinas de San Juan la potestad de intervenir en los asuntos y de resolver los problemas, de que tal suerte que siendo americanos los jefes en esas oficinas, al exclusivo criterio americano, obedezca a la administración desde sus detalles más leves hasta sus negocios complicados y trascendentales. En esto, acapararlo todo, explotarlo todo, es ir colocando a los indígenas en la desesperante alternativa de abandonar la patria. Muñoz Rivera se dio cuenta que el interés de esa época en Estados Unidos no fue otorgar libertades y poderes al puerto de Puerto Rico, sino proteger para sus inversionistas el oro de la época, que era la caña. Y el cultivo de la caña en Puerto Rico se convirtió en la industria zapatista. Y esa miseria que vieron en el 30 y en el 40 no existió en tiempos de España. Eso vino producto de esta política económica agrícola donde desbarataron, y sobre eso hay más, pero no le puedo decir. Pero es interesante que cuando el gobernador Allen se va de Puerto Rico, adivinan dónde va. A dirigir el Sugar Company, el Domino Sugar Company. Vinieron a sacar chavo. El periodista Muñoz Rivera y líder discutible, a pesar de la fuerza brutal en su contra, no se desanima y antes de la celebración de juicio, como yo les dije, busca su ¿cómo es que se llama? Busca su imprenta. Fíjense
el, el, el amor al periodismo es otra, León. A él, fíjense cómo lo llamaba a él los adversarios, lo llamaban el hombre patria y el león. El león despertaba y entonces los propios correligionarios usaban eso a su favor también, dice. El león despertaba a los altergados y animaba a los descreídos y flagelaba a los tiranos. El poeta Evaristo Chevremont dijo, porque hay unas descripciones apalabradas sobre su vil, dice, la nube de tristeza que lo seguía a todas partes nacía del choque de su temperamento rebelde con la indiferencia de su pueblo. Muñén siempre fue radical, lo dice en sus cartas, lo dice en su historia, pero él sabía que el pueblo era manso, calculador y discreto. Aquel hombre tenía un romance en el alma con su pueblo y los hombres así tienen condición de héroe, que es el sentimiento que los llevan al sacrificio. Era poeta y eso basta. Y decía, aquel hombre que luchó y luchó y luchó muere pobre. Eso es elocuente en esta época pervertida por el cheque. Es un Dios el que no llena su bolsa, pero un Dios de sacrificio, vergüenza. O sea, fíjense lo que dice Enrique Colón Baergue. Nadie Disculpa, como... Elsa. Para los restantes 5 minutos puedes ir resumiendo. Pues no voy a seguir leyendo de lo que decían de él, aunque es muy interesante, pero antes hay las trampas electorales. El Partido Unión le roban las elecciones. La invasión nos dividió entre el entreguismo fácil y la resistencia difícil. Y entonces, ante la desigualdad, y por eso es que él viene con la frase, Puerto Rico para los puertorriqueños, la fuerza del país está en el país. Y entonces, él ya en el 1913 lo nombran para ser comisionado residente y allí, no a espaldas de nadie, hablando con el liderato, con el pueblo, ocultando con su liderato, hace un borrador de consenso para ir a buscar libertades a Washington, no con lo que él dijera, no. Por eso es que lo amaban tanto, porque él hacía partícipe a la gente de las cosas. En un frente personal, y así es que se consigue la ley Jones, que no era lo que él quería, que no se quedaba a mitad, pero era muy superior a la ley Jones. No me da tiempo explicar en qué se decía, pero la patria era para él, como manifestó Negrón Flores, que presidía la logia Estrella de Luquillo, y estuvo, la patria era para él el resumen de todos los más grandes amores de la vida. Luis Muñoz Rivera, que era valiente porque tenía un justo y cabal sentido del honor, bajó de las feraces campiñas donde nació y vivió en la abundancia, donde pudo haber pasado una existencia plácida y tranquila, soñando con grandes reivindicaciones sociales, con las profundas protestas colectivas. Llega a Ponce, funda la democracia, se constituye en periodista de proso tan brillante como su verso y valiente. A partir de aquella fecha inolvidable, no hubo en la lucha por nuestras libertades una voluntad más recia, una pluma más firme y un corazón más generoso que el de este amado compatriota. La vida política de Muñoz Rivera fue desde entonces una vida sin tregua y sin cantrell, pero también de triunfos. El pueblo reconoció en sus actos y sus palabras el más profundo sentido de responsabilidad política, la más inquebrantable voluntad de obtener para Puerto Rico derechos y libertades a los que debía aspirar, teniendo en cuenta siempre la realidad auténtica del país y sin utilizarlo. Y ahí es que, como de comisionado residente, es que él va a Washington y ahí pide el self-government. Experimenta que su nombre, cuando llega, estaba rodeada de que era el antiamericano mayor. Es más, hay un documento del Department of War que dice Muñoz Rivera, the most anti-American citizen. Entonces te echan citizen, dicen person en Puerto Rico. Y entonces cuando él llega allá, que era un conocedor, él ya había estado, era parlamentario en España, él sabía, y lo que ven es este hombre de estos modales, de esta forma, de este conocimiento, él logra ir hilvanando unas ideas, pero les dice unas cosas tremendas. Dice, si la retrógrada España nos da, ¿quién hubiera dicho
que si alguien hubiera dicho a mis compatriotas que los Estados Unidos, el país de las libertades, iba a regatearle su derecho a constituir un gobierno del pueblo por el pueblo, mis compatriotas hubieran negado creer tal augurio, considerando simplemente insensato. Vivían entonces los puertorriqueños bajo un régimen de amplísimo gobierno propio, discutido y diputado por el gobierno español sobre la base del parlamentario. Y decía, si es revolucionario pedir la libertad que se nos niega, la autonomía de los que se nos despojó con mano de verdugo, presentar el desdén de los patricio frente al desprecio de los míseros jerarcas, romper el látigo de los capataces, no tolerar la imposición, si es revolucionario pedir que el pueblo intervenga directamente en sus asuntos, que la administración sea imparcial, que el poder sea regulador y no un abusador, que la ley sea una santa encarnada a la justicia, si es ser revolucionario, amar y defender lo que es nuestro, la tierra en que nacimos y en la que hemos de morir, ser en la desgracia grandes y altivos y no pequeños y serviles. Y eso se lo dicen los americanos en el Congreso, no aquí. No juzgar superiores a los que vinieron a libertarnos y pretenden dominarnos. Si es ser revolucionario, no tolerar despotismo vergonzoso. Si eso es ser revolucionario, yo soy revolucionario. Elsa, y ahí permiso. les hablo y termino con esta frase de él. No caeré, mas si caigo, entre el estruendo rodaré bendiciendo la causa en que fundí mi vida entera, vuelta siempre la faz de mi pasado y como buen soldado envuelto en un jirán de mi bandera. Aprendan a amar al país. Este hombre amó al país y somos hoy Puerto Rico porque se enfrentó y pudo y supo enfrentarse a ellos. Gracias a todos y todas por sintonizar hoy Y desde la Poeta con amistad Elsa Tío. también, porque no era con odio que hablaba. Él supo hablarles desde la amistad, pero sin servilismo y sin rencor. Gracias, Elsa. Nos vemos el próximo Besos tropicales y viva Muñoz Rivera.